Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Umeborah. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Desde la comunidad judía mesiánica Anshei Haderek, les saluda el rabino José Alcántara Urbina y hoy estamos estudiando en este Shabbat la parashá número 24, la parashá Vaikra, que se encuentra en el libro que lleva el mismo nombre. Recordemos que cada parashá, cada porción que se estudia en Shabbat va acorde a la primera palabra que se encuentra en la lectura. En este caso pues es Vaikra. La primera palabra del libro, que en Occidente se conoce como Levítico, es Vaikra y significa y llamó. Levítico 1:1 al 6:7. Esta parashá, esta porción, detalla todos los sacrificios, todos los korbanot. Hay un resumen de los 6 diferentes korbanot o sacrificios. El primero que menciona es Olá, que es la ofrenda de ascensión, conocida como holocausto, y se encuentra detallada en Vaikra, Levítico 1:1 al 17 y Levítico 6:8 al 13. El segundo tipo de sacrificio es Minjá, oblación, Vaikra, Levítico 2:1 al 16 y también el capítulo 6, versículo 14 al 18. Tercer tipo de sacrificio, Hatat, sacrificio por el pecado, Levítico 4:1 al 5:13. Y también Vaikra, Levítico 6:24 al 30. Asham, sacrificio por culpa, Vaikra, Levítico 5:14 al 6:7 y Vaikra, Levítico 7 del 1 al 10. Quinto tipo de korbanot, de sacrificio, Miluim, ofrendas de consagración, plenitudes. Éxodo, Shemot 29 del 1 al 37. Vaikra, Levítico 6, 19 al 23. Sexto sacrificio, sexto tipo de sacrificio, Shlamim, ofrendas de Shalom, o sacrificios de Shalom. Vaikra, Levítico 3 del 1 al 17 y Vaikra, Levítico 7 del 11 al 36. La palabra hebrea que ha sido traducida como sacrificio o como ofrenda en esta lectura, en estos primeros capítulos de Vaikra, de Levítico, es la palabra Corbán. Corbán significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la palabra Karab, K-A-R-A-V, Karab, K-A-R-A-V, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Es muy importante que tengamos en claro el concepto de la palabra Corbán o de la palabra sacrificio. ¿Cuál es el propósito principal de los sacrificios que están detallados en el libro de Vaikra de Levítico? Es acercarse, presentarse y estar cerca. ¿Acercarse a quién? Acercarse al Eterno. ¿Presentarse ante quién? Presentarse ante el Eterno, ante Elohim, ante Dios. ¿Estar cerca de quién? Estar cerca del
eterno, estar cerca de Dios. El sacrificio es necesario para poder acercarse al Eterno y estar en su presencia. Shemot, Éxodo 23:15 y 34:20. Y también en Devarim, Deuteronomio 16:16. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Dios, al Eterno, y estar en su presencia. Entonces, de estos 6 tipos de sacrificios, de korbanot, estaremos hablando en esta tarde de Shabbat de que todos ellos son una sombra profética del sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Yeshua. De hecho, el tema de esta tarde es Yeshua, el perfecto sacrificio, el sacrificio perfecto. Yeshua, el perfecto Corbán. Porque lo que nosotros vemos en estos primeros 6 capítulos de Vaikra, en estos primeros 6 capítulos de Levítico, en cada uno de las descripciones de los sacrificios es nada más que una sombra profética del sacrificio eterno, del sacrificio perfecto, del sacrificio siempre eficaz, que es el sacrificio de Yeshua. ¿De dónde surgió la idea de los sacrificios? ¿A quién se le ocurrió el tema de los sacrificios? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el Eterno requiere de un sacrificio para que los seres humanos podamos acercarnos a Él? Entonces, recordando un poquito de lo que ya hemos mencionado en otras enseñanzas, vamos a ir a Bereshit, capítulo 3, donde narra el primer pecado, la caída del hombre, la expulsión del huerto del Edén. Bereshit, Génesis capítulo 3, 3:21. Y vamos a hacer un recorrido desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Revelación. Quizás no nos vamos a extender mucho, vamos a tratar, pero sí vamos a ver cómo en Revelación, como en Apocalipsis, habla que el sacrificio de Yeshua, el sacrificio del Cordero Perfecto, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Bereshit 3, Génesis 3:21. Y Yahvé Elohim, Yahvé Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nuevamente, y Yahvé Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, el primero en tomar la determinación
para realizar un sacrificio fue Yahvé Elohim. Ya como hemos visto en otras enseñanzas, quien estaba presente en el huerto del Edén, en esa manifestación visible del Eterno, de Adonai, es Yeshua mismo. Entonces, quien tomó la determinación de realizar este primer sacrificio de animales y vestir a la primera pareja, a Adán y a Java, con las pieles de animales, con las pieles de este animal, de este sacrificio, quien tomó la primera determinación es Yahvé Elohim. Aleluya. Pero vamos a ver en esta enseñanza que el tema de los sacrificios no solo aparece cuando Adán y Java son expulsados o antes de ser expulsados del huerto del Edén, porque nótese que el Eterno viste a Adán y a Java en el huerto del Edén. Bereshit, Génesis 3:21 y 3:23. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, el 24, 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí está, desde la creación del hombre, desde la creación del ser humano, está planteado el tema de los sacrificios. Pero si vamos a Revelación, Apocalipsis, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis, Revelación 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, haciendo referencia a la bestia y al sistema de la bestia que se opone al reino de Mashiach. Aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, gracias hermano, que fue inmolado desde el principio del mundo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y qué importante, qué interesante esta palabra principio. Recordemos la primera palabra de la Torá. La primera palabra de la Torá es Bereshit. Bereshit. Principio. Está asociada con Reshit,
que significa primero, que significa primicias, que significa principal, que significa el que tiene el primado, el que tiene el primer lugar. Entonces, ¿dónde aparece el sacrificio de Yeshua en la Torá? Desde la palabra Bereshit. Desde la primera palabra de la Torá ya está profetizado el sacrificio de Yeshua. Es por ello que podemos entender lo que está escrito en Revelación, en Apocalipsis 13:8. Pero no es que ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Se hizo efectivo el derramamiento de la sangre de Yeshua y el sacrificio de Yeshua hace aproximadamente 2000 años. Pues en el plan del Dios de Israel, en el plan del Dios eterno, ese sacrificio ya estaba presente desde la fundación del mundo, desde el Bereshit, desde que el Eterno comenzó a crear todas las cosas. Baruch Hashem, bendito es el Abacadosh. Amén. Vayamos a Hebreos. Capítulo 10, versículo 2 en adelante. Hebreos, capítulo 10, del 2 en adelante. Recordemos que Vaikra es para la Torá, es decir, Levítico es para la Torá, lo que Hebreos es para los escritos apostólicos. De hecho, no se puede comprender el contenido de la carta o el libro a los hebreos si previamente no se ha estudiado el libro de Vaikra. Porque el centro de la Torá, el centro del Humash, de los 5 libros, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Número, Devarim, Deuteronomio. El centro de estos 5 números es el libro de Vaikra, el libro de Levítico. De hecho, en el judaísmo, el primer libro que se le enseña a los niños es el libro de Vaikra. Alguien pudiera preguntarse por qué no es de Bereshit, por qué es de Génesis. Porque el tema, estamos viendo que el tema de los sacrificios está desde la primera palabra de Bereshit. Recordemos que todo fue creado por medio de Yeshua y para Yeshua. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yeshua
nos redimió con su propia sangre. El Eterno, el Dios de Israel, le habló a Moshe, llamó a Moshe desde el Mishkan, desde la tienda de reunión, para revelarle el sistema sacrificial. Y como tantas veces hemos dicho, Mateo 5:17, cuando Yeshua expresó: no penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido a abrogarla. He venido a darle plenitud. Como Yeshua mismo dijo en Juan, en Yohanan 5, 46, 47. Porque si creyeses a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, miremos cuánta relación tiene Hebreos 10, 12 al 23. Hebreos 10, 12 al 23, con lo que estamos estudiando de la Parashá Vayikra, del libro de Vayikra. Pero Mashiach, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay poder en la sangre de Yeshua, porque nos ha hecho perfectos. Hay poder en la sangre de Yeshua, porque nos ha hecho Kadoshim, nos ha hecho santos. Hay poder en la sangre de Yeshua, porque nos ha acercado al Elohim. Porque con una sola ofrenda, un solo corbán, es decir, en hebreo original ahí dice corbán, con un solo corbán hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mis torot, mis instrucciones, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías 31, 33. Un momento, estamos en Hebreos y está citando que la Torá estaría escrita en los corazones y en las mentes a través de la sangre, a través del sacrificio, a través del corbán de Yeshua HaMashiach. Añade, versículo 17, 10-17 de Hebreos: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
y teniendo un gran un Cohen Gadol, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todos sabemos que el libro a los Hebreos está basado en la Torá. Está basado especialmente en Vayikra, en el Sefer Vayikra, en el Sefer, en el libro de Levítico. Y en estos pocos versículos que hemos leído del capítulo 10, nos damos cuenta de toda la conexión, de toda la alusión que el escritor hace del libro de Levítico. De hecho, todo lo que está diciendo está basado en el libro de Levítico. Pero le está escribiendo a Hebreos. Le está escribiendo a hebreos creyentes en Yeshua. Y muchas veces en contextos greco-romanos solo se dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, bla, 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 bla. Y sin tomar en cuenta la dimensión de lo que implica decir el libro a los hebreos, o la carta a los hebreos, o el escritor a los hebreos, o el contenido de este libro a los hebreos. Porque todo lo que en él se cita está basado en la Torá. Entonces, hay muchos lectores de los escritos apostólicos que no les gusta leer el libro de Levítico, que no les gusta leer sobre los sacrificios, que no les gusta leer sobre el sistema sacrificial. Y dice, no, voy a pasar estos 6, 7 capítulos, 8 capítulos, y todo el libro de Levítico, porque si de todas maneras eso era en el templo, y como ya no hay templo, ya fue destruido el templo, ahora por Jesucristo nuestro Señor. Pero ahí está presente la sombra profética. Y la sombra es importante. Usted no se puede separar de su sombra, ¿verdad? ¿Quién se puede separar de su sombra? Nadie, es imposible. Entonces, la sombra de Yeshua, está en el sistema sacrificial. La sombra del sacrificio de Yeshua. Porque si no se conoce, no se estudia la sombra del sacrificio de Yeshua, se van a inventar cualquier cantidad de doctrinas respecto al sacrificio de Yeshua que nada tiene que ver con el mensaje principal, el mensaje primordial de los corbanots, de los sacrificios, de las ofrendas prescritas
en la parashá Vaikra. Las deformaciones doctrinales y la guerra que el sistema y la bestia de Roma, como lo estuvimos diciendo en Rosh Hodashim, en Rosh Hashanah Aviv, dice, pensará hacer guerra contra los santos y hará guerra contra los santos y los vencerá. Daniel 7:25. Pero es que los santos fueron vencidos desde el año 325, porque se introdujeron cualquier cantidad de herejías. Se introdujeron cualquier cantidad de herejías, de mentiras, de falsas doctrinas. Y se dice en los contextos grecorromanos, ahora el sacrificio de Cristo se hace desde los altares, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Eso es desde un contexto muy romano, entiéndase. Cada vez que se toma el pan se levanta con doctrinas o con falsas doctrinas y dice, este es el sacrificio de Cristo. En otros contextos reformados, una vez al mes, con una galletita salada y con un poquito de jugo o de esos fresquitos de polvo que se diluyen, y dice, a ese fresquito de polvo diluido, esta es la sangre del Mesías. Y esa es una distorsión del sacrificio de Yeshua. Hermanos amados, estamos estudiando la Torah. Aleluya. Estamos estudiando la Torah. Estamos estudiando la implicación profética de los sacrificios. Estamos estudiando la dimensión mesiánica de los sacrificios. ¿Por qué se ha desechado la Torá? Porque la Torá trae corrección. ¿Por qué se ha desechado la Torá? Porque la Torá trae disciplina. ¿Por qué se ha desechado la Torá en estos círculos grecorromanos? Porque la Torá es la verdad. Aquí nos habla de masot, de panes sin levadura. No nos habla de galletas saladas ni de otro tipo de pan. Nos habla de masot. Nos habla de libaciones, de vino. Y Yeshua, cuando está cenando el Korban Hagigah, el Korban Hagigah, lo hemos explicado también en otras enseñanzas, era un sacrificio previo a Pesach, que los rabinos acostumbraban realizar un ensayo del Seder la noche antes de Pesach, cuando el segundo templo estaba en pie. Entonces lo que Yeshua está haciendo con sus discípulos, esa última noche, esa última cena, es una cena judía, es una cena totalmente judía. Es un Korban Hagigah, y nótese la palabra, es un Korban
Hagigah. Es decir, de por medio estaba un sacrificio. Pero Yeshua, en ese ensayo del Seder, toma el mazot y dice, este es mi cuerpo. Toma el vino y dice, esta es mi sangre. Y que son elementos que nosotros encontramos en los korbanot. Ya hemos leído todos, en la comunidad ya hemos leído durante la semana. Esta parashá, hoy volvimos a darle lectura a la Torá y vemos que ahí están presentes las ofrendas de mazot en el Corban de Minjá, por ejemplo. Entonces todo eso contiene a Yeshua. Todo este tipo de sacrificios habla de Yeshua. Todo esto está presente en la Torá. Es Torá. No se puede invalidar la Torá. Yeshua no vino a invalidar la Torá. Yeshua no vino a invalidar los sacrificios. De hecho, y como lo hemos dicho siempre cuando tocamos este tema de los sacrificios, los korbanot tenían validez por el sacrificio de Yeshua. Aún cuando estuvo el Mishkan, el tabernáculo en pie, cuando estuvo el primer templo en pie, cuando estuvo el segundo templo en pie. Es decir, cada vez que un oferente llevaba un cordero para sacrificarlo, y este adorador, en su corazón, en lo más interno de su corazón, tenía la necesidad de acercarse a Dios en arrepentimiento, y a través de ese sacrificio, y acto seguido ese corderito era sacrificado, ese corderito era ofrecido, lo que le daba validez a ese sacrificio, es decir, ese oferente era perdonado no por el corderito que ofreció, sino por el sacrificio eterno de Yeshua, porque el sacrificio de Yeshua es eterno, es eterno. Entonces, si es eterno, vale desde hace 2000 años para acá, y vale también para los que vivieron antes de Yeshua, porque la sangre que se derramó en el madero no fue sangre común. No fue sangre común. Si hubiera sido sangre común de un humano común y corriente, con costo, tal vez para redimir a otro ser humano, y con costo. Pero la sangre de Yeshua, al ser divina, es válida para limpiar a millones y millones de personas. Aleluya. Baruch Hashem. Recuerda que Yeshua dijo, Abraham vio mi día y se gozó. De que habría de ver mi día. Y Adán y Java en el huerto del Edén, amados hermanos, vestidos con las pieles de ese animal sacrificado, y la que da Isaac, la atadura de Isaac, hasta el día de hoy en el judaísmo tradicional, en el Sidur, en las oraciones diarias, se pide de que el Eterno conceda perdón por los méritos
de la ceniza, del sacrificio, de la atadura de Isaac. Pero leemos en la Torá que Isaac no fue sacrificado, porque el malaj de Yahvé le dijo a Abraham: detente, no le hagas daño al muchacho. Pero en Hebreos leemos que en sentido figurado, Isaac fue ofrecido, fue sacrificado en el altar. ¿Y quién es Isaac? Isaac es la sombra de Yeshua. Aleluya. Isaac es la sombra de Yeshua. Entonces, amados hermanos del Elohim de Israel, demos gloria al Eterno. Porque esos millones que repiten, es pues la fe. ¿Cuál fe? Esa no es una fe romana. Esa no es una fe griega. Esa no es una fe de teologías, de reemplazo. Esa es una fe hebrea. Se los voy a repetir a los que todavía no son parte de este redil. Se los voy a deletrear. H-E-B-R-E-A. Hebrea. Según Hebreos, porque está en Hebreos, capítulo 11, en un contexto totalmente hebreo. El libro de los Hebreos está basado en Baikra a los Levíticos. Entonces, ¿de qué se está hablando? Es decir, es pues la fe, la de Roma, la de Grecia. Es una fe hebrea. Es una fe de Israel. Es una fe mesiánica. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, y leas el capítulo 22 de Bereshit de Génesis, y desde que Abraham sale, él ya iba pensando en la resurrección, porque dice: al cabo de 3 días regresaremos. ¿Cómo? Si lo que el Eterno le estaba pidiendo era que ofreciera a su hijo en el altar. Pero Abraham dice: al cabo de 3 días regresar. ¿En qué estaba esperanzado Abraham? Pensando que Dios, 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado, ¿dónde lo dicen? Aquí a los Hebreos, la carta a los Hebreos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, el judío tradicional, cuando lee el Sidur y dice: por la quedad de Isaac, por las cenizas de Isaac. ¿Cuál es la quedad de Isaac? ¿Quién fue el que en realidad murió en lugar de Isaac? Yeshua. Y esta oración se repite en el judaísmo tradicional todos los días. Es decir, no hay un día que el judío ortodoxo no recuerde la quedad, la atadura de Isaac, y no lo mencione en sus oraciones. No hay un solo día.
Porque es a través del sacrificio de Yeshua. Isaac es prototipo de Yeshua. Isaac es prototipo de Yeshua. Ahí está profetizado el sacrificio de Yeshua. Ahí está profetizado el sacrificio de Yeshua. Pero es que Dios no acepta sacrificios humanos. Bueno, ese es otro tema. Pero es que Yeshua no es simplemente un humano. Yeshua es Dios hecho hombre. La sangre de Yeshua es divina, como lo dijimos anteriormente. La sangre de Yeshua es eficaz y poderosa. Y Yeshua se ofreció voluntariamente al Padre. Él dijo: nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. ¿Qué ser humano común y corriente tiene poder sobre sí mismo, sobre lo que está ocurriendo en sus células, sobre lo que está ocurriendo en su torrente sanguíneo, sobre lo que está ocurriendo en los latidos de su corazón? Usted tiene dominio sobre los latidos de su corazón. A ver, tómese el pulso. Usted tiene dominio de eso. Ni en nuestros propios mecanismos naturales de nuestro propio cuerpo, nuestra propia naturaleza. Usted le ordena que su corazón pueda latir. ¿Quién es el que le está dando la orden? Y nosotros aquí sentaditos, calmaditos, en Shabbat Shalom, estudiando la Torah, y ese corazón está bombeando. Ahorita no recuerdo cuántas veces por minuto. Ni siquiera tenemos el control de los latidos de nuestro corazón. Ni siquiera sabemos cuántos cabellos. Pero Yeshua dice: nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él se ofreció a sí mismo. Vayamos a Hebreos, es que estamos en Hebreos, hermano. Es pues la fe. ¿Cuál fe? Hebrea. La certeza de lo que no se ve. Porque al Dios de Israel no se le adora a través de imágenes idolátricas. Nunca ha sido así, ni lo será. Porque Él estableció en su palabra que es a través de la fe. Es a través de la fe, es a través de lo que no se ve. Nosotros nos acercamos a Dios a través de la fe. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Dónde se manifiesta la imagen de Dios? ¿Y amarás a tu prójimo? ¿Y amarás a tu prójimo? No lo busques en estatuas muertas, que no caminan, que no hablan, que no ven, que no oyen. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esta es la Torá y los profetas. Dijo Yeshua HaMashiach. Esta es la fe. La fe de un sacrificio de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es fe. Mira la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torá, y hoy estamos viendo de que ahí está el sacrificio de Yeshua. Amados hermanos, gózate, porque antes de que nacieras ya estaba provisto el sacrificio que te haría libre, que te haría salvo, que te haría digno, que te haría perfecto. Aleluya. Si es para danzar en una uña, hermano. Es para danzar en una uña. Porque antes de que existiéramos, antes de que naciéramos, y Él ya había pensado en nosotros. Él ya nos había, desde la eternidad ya nos amó. ¿Cómo no amar a nuestro Dios, a nuestro Elohim? Si Él desde la eternidad ya nos amó. ¿Cómo no servir a nuestro Elohim? Si desde la eternidad te amó, desde la eternidad pensó. Es que nadie piense. Dios te ama, Él te ama. ¿Qué más quieres si Yeshua te ama? ¿Qué más quieres si Él ya pensó en ti desde la eternidad, no ahorita? Él nos ama con amor eterno. Aleluya. Porque llegó al nivel que nadie más ha llegado. Derramar su propia sangre, es decir, su vida, porque la vida está en la sangre. Derramar su propia sangre. Y esa sangre no está muerta. Esa sangre que fue derramada no está muerta. Esa sangre está viva. Y nosotros, los que estamos aquí, y los millones de seguidores de Yeshua, somos testimonio de que la sangre de Yeshua está viva. Y que esos que se comen esa galletita al mes y se beben ese vasito de fresquito, van a ser restaurados en el nombre de Yeshua. Van a regresar a las sendas eternas. Paraos en los caminos, dice el profeta. Y díganles, regresen a las sendas eternas. Eso es lo que el Eterno está restaurando. No solo en este lugar, en todos los confines de la tierra. En todos los confines de la tierra. Como decíamos en Rosh Hodashim, África. Se están abriendo comunidades, sinagogas en África, en Asia, en Europa. Aleluya. En Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, en todas las naciones de la tierra, congregaciones judías mesiánicas que están enseñando la restauración de la Torá. Aleluya. Así que tenemos mucho trabajo por delante, amados hermanos, de enseñarles a hacer mazot a cualquier cantidad de personas, para que ya no se coman la galletita, sino que coman mazot, sino que celebren la fiesta de Hag HaMazot. Ya viene la fiesta de Hag HaMazot, 14 de Aviv, 15 de Aviv, miércoles al anochecer, sentados para participar del Seder de Pesach.
Y a partir de esa noche del miércoles 5 de abril inicia la solemnidad de Hag HaMatzot, de panes sin levadura. Entonces, hay un pueblo numeroso que está siendo restaurado en los últimos tiempos. Por medio del sacrificio, por medio de la muerte de Yeshua HaMashiach, tenemos acceso a Elohim con confianza, tal como está escrito en Hebreos 10, 21 y 22. Teniendo un Cohen Gadol, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Él está demandando sinceridad. Él está demandando sinceridad. Él está demandando al pueblo que reconozca que fue quebrantado con doctrinas grecorromanas, tal como lo dice y lo profetiza Daniel 7:25. La bestia se infiltró. La bestia contaminó. La serpiente inyectó su veneno de falsas enseñanzas, de herejías. Es por ello que debe haber un corazón sincero. El Eterno está demandando un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones, ahora sí, gracias, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 21 al 22. Él es la ofrenda sin pecado. Recordemos que una de las tipologías que ya citamos al principio de la ofrenda hatat, la ofrenda por el pecado. La ofrenda hatat se encuentra en Levítico Vayikra 4:1 al 5:13 y Levítico Vayikra 6:24 al 30. Del 4:1 hasta el capítulo 5, versículo 13 y del capítulo 6, 24 al 30. Entonces, vemos que Yeshua es la ofrenda sin pecado, porque en él no hubo pecado ni engaño en su boca. Aleluya. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y esta es una referencia de Isaías 53:9. Isaías 53:9. Este es otro de los puntos también porque el Eterno aceptó el sacrificio de Yeshua, aunque es un tema aparte, como ya lo dije anteriormente. Pero sí, estamos dando algunos adelantos. Vemos claramente en Isaías 53, profetizado al siervo sufriente que daría su vida
en rescate de Israel y de todos aquellos que pusieran su fe, su emuná en ese sacrificio. Yeshua no cometió pecado. Él es la ofrenda por el pecado. Aleluya. Él es la ofrenda hatat. Ni hubo engaño en su boca. Él es el pan de vida que da vida eterna. Tal como toda ofrenda minjá es ofrecida sin levadura, Yeshua es una ofrenda perfecta sin pecado. Primera de Pedro 2, 21, 22. Pues para esto fuiste llamados, porque también el Mashiach, el Mesías, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice que cuando él estaba cenando el Corbán Hamigá, tomó el mazot, lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Como todo judío bendice al Eterno al tomar el mazot, al tomar el pan, pero también dijo otras palabras con ese mazot. Lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Era pan con levadura? Era pan sin levadura, era un mazot. Era blanco, 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 blanco. El mazot no es blanco, 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 blanco. Ni tampoco es una galletita salada. El mazot está dorado a ambos lados. Su punto de cocción es que queda dorado, que se traspasa también para prepararlo, para cocinarlo de la mejor manera. Y ese punto de cocción, como ya dije anteriormente, es cuando esa superficie del mazot está dorada. Y sobre ese mazot fue que Yeshua dijo: este es mi cuerpo. Igual está relacionado con la ofrenda minjá. ¿Cuál es la ofrenda minjá? Solo cito nuevamente: minjá, que tiene que ver con panes ácimos, con panes sin levadura. Levítico 2, 1 al 16. El 2.4 de Levítico, por ejemplo: cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres, es decir, mazot, sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Cualquiera pensaría, quien solo ha leído los escritos apostólicos, quien solo ha leído los evangelios y no ha leído la Torá, pensaría que el tema de que Yeshua agarró un mazot, un pan ácido, un pan sin levadura, y dijo: este es mi cuerpo, pensaría que tal vez Yeshua lo está sacando en ese momento, lo está inventando en ese momento. Pero esto tiene que ver con la Torá, amados hermanos. Esto tiene que ver con el sistema
sistema de sacrificio. Yeshua no está inventando nada. Ya está establecido en la Torá. Está plasmado en la Torá. Entonces, ¿cómo desechar el sistema de sacrificios si esto es una sombra profética del sacrificio perfecto? Levítico, Vaikra 1:1. Llamó Yahvé a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. ¿Quién llamó a Moshe? ¿Y quién es Yeshua? Un hombre común y corriente. Yeshua estaba llamando a Moshe. Yo sé que nosotros lo comprendemos. Lo digo para los que se comen la galletita. Que es Yeshua el que está llamando. Es Yeshua el que está llamando a Moshe. Y le va a revelar el sistema sacrificial. Todo tiene que ver con Yeshua, hermanos. No se puede apartar a Yeshua de la Torá. Porque Moshe escribió de él. Moshe escribió de él. Aleluya. En Yeshua tenemos paz para con Elohim, Dios. Tal como se nos dice, justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? Allá afuera repiten el 11.1 de Hebreos como se lo saben de memoria. Pero el caso es que hoy chocaron contra la piedra que desecharon los edificadores, la cual venía a ser cabeza del ángulo. Y la piedra, que es Yeshua, dice que la fe es hebrea. Y para más testimonio, ese versículo, ese capítulo, está en la carta a los hebreos. Entonces, justificados pues por la fe. ¿Cómo es porque se habla en estos círculos grecorromanos de la justificación por la fe? ¿Verdad que así lo hemos escuchado? ¿Pero cuál fe? ¿Cómo es esto de la justificación por la fe? ¿Qué fe? ¿Qué tipo de fe es? Hebrea, israelita, judía. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber? Le dijo la samaritana. Yeshua le dice, si supieras quién te pide de beber. Yo te daré del agua, que el que bebe de ella nunca jamás tendrá sed. Aleluya. Aleluya. Esto es plenitud, hermanos. Esto es shalom. Shalom significa plenitud, completo. Por eso dice justificados pues por la fe. Si no hemos llegado a este nivel de la revelación de la Torá, el versículo como que todavía, yo sé que lo sabemos de memoria, lo hemos repetido 1.000 millones de veces. Pero es que justificados por la fe. ¿Cuál? La de Hebreos 11. Es decir, que es una fe hebrea, evidentemente. Evidentemente.
Este tema está bueno para evangelizar, amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Miren qué bonito esto. Estamos leyendo Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. Hebreos 11.1. Es que aquí hay material para evangelizar. Interminable. ¿De quién es la fe? Y va a citar en el libro de Hebreos, va a citar a quiénes, a los patriarcas hebreos. Va a citar a Abraham. ¿Quién fue el primer hebreo? El padre de la fe. Va a citar a los personajes de la historia de Israel, de la nación de Israel. Interesante, ¿no? Pero si no es el nuevo pacto el que está citando y los escritos apostólicos, sí. Es que es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Este es el verdadero fundamento apostólico, el fundamento hebreo. Es por ello que no podemos desconectar los sacrificios de la obra redentora de Yeshua. Justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos shalom para con Dios por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Romanos 5.1. Nunca jamás volverás a repetir Romanos 5.1 como lo hacías hasta el día de hoy, para los que nos siguen. Y si de los que estamos aquí, pues, Baruch Hashem. Tenemos paz, tenemos shalom, shalom, shalom. ¿Y eso cómo está conectado con los korbanot, con los sacrificios? ¡Aleluya! Eshlamim, korban, una ofrenda, un sacrificio de paz. Ofrendas de paz. Levítico, Vaikra, Levítico 3, 1 al 17 y Vaikra, Levítico 7, del 11 al 36. Además, Yeshua cumple satisfactoriamente el papel de ofrenda de pecado, hatat, y de reparación o culpa, que es Asham. Hatat está definida en Vaikra Levítico 4.1 al 5.13, 4.1 de Levítico al 5.13 y capítulo 6 también de Levítico 24 al 30. Y Asham, sacrificio por la culpa, Levítico 5.14 al 6.7 y Levítico 7 del 1 al 10. Yeshua cumple satisfactoriamente el papel de ofrenda hatat, de pecado y de reparación o culpa, Asham. En él, el Eterno cargó todas nuestras culpas, tal como dice 2 de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, hatat. Eso es lo que dice en hebreo, hatat, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim, de Dios en él. 2 de Corintios 5.21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim, de Dios en él. ¿Qué es el pecado de acuerdo a la Torá? Primera de Juan, de Yohanan 3.4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, porque el pecado es infracción
de la Torah. Entonces Yeshua es la ofrenda Hatat. Yeshua pagó el precio por nuestra infracción a la Torah. ¿Para qué pagó el precio Yeshua de la infracción de la Torah? ¿Para que sigamos infringiendo la Torah? No tiene sentido, ¿verdad? Si Él pagó el precio por las infracciones de la Torah, no tiene sentido que sigamos infringiendo la Torah. Es decir, en Yeshua no somos infractores de la Torah. Y si alguien se cree o piensa ser seguidor de Yeshua, pero es infractor de la Torah, ¿a qué Mesías está siguiendo entonces? Como preguntábamos en la noche de Rosh Hodashim, ¿al Mashiach o al anti-Mashiach? Porque de acuerdo a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, quien quebranta la Torah y enseña a quebrantar la Torah es el anti-Mashiach. Yeshua no enseñó jamás, ni sus discípulos enseñaron jamás a quebrantar la Torah. De hecho, los discípulos, después de la muerte de Yeshua, ofrecieron sacrificios en el templo. Y eso el cristianismo no lo dice ni lo enseña, y hasta omite esos versículos. Porque son los sacrificios y los korbanot que son sombras, son sombras, son sombras, son sombras del sacrificio de Yeshua. Si una persona se dice seguidor del Mesías y desprecia, por ejemplo, tener una menorá de adorno o encender una menorá de adorno, crea una gran contradicción al decirse que es seguidor del Mesías, de Yeshua, del Mesías judío, porque la menorá representa a Yeshua. La menorá es sombra de Yeshua. Cuando Yeshua se reveló a Yohanan en la isla de Patmos, lo hizo en medio de la menorá, de acuerdo a Revelación, Apocalipsis 1. Y nadie se pelea o nadie se ofende al decir que la menorá es sombra de Yeshua. Entonces, ¿por qué hay ofensa o por qué hay contradicción al decir que los sacrificios son sombra del sacrificio de Yeshua? No se enseña sobre los sacrificios, no se habla de los sacrificios, se omiten los capítulos de los sacrificios en cualquier estudio, se evaden los temas referentes a los sacrificios cuando la sombra está ahí. Nadie puede deshacerse de su sombra. Hasta hoy no creo que exista alguien ni existirá. Eso va en contra de la física, que pueda separarse de su sombra. A donde vaya, la sombra lo va a seguir. Por más que se corra de ella, ahí lo sigue. Entonces ahí está esa sombra profética. Si Yeshua está, y Él está en todo lugar, amén. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré. Entonces ahí está esa sombra profética de los sacrificios. Ahí se tiene que hablar de los sacrificios y ahí se tiene que enseñar a quién aluden, de quién hablan, a quién se refieren, a quién apuntan proféticamente los korbanot, los sacrificios o el sistema sacrificial
que el Eterno dejó propuesto y plasmado en los primeros capítulos de Vaikra. Y llamó Yahvé a Moshe. Hermanos, si solo meditamos en la dimensión de ese versículo, es Elohim, es el Eterno el que está llamando a Moshe. Y le revela y le habla acerca de los sacrificios. También en Isaías 53:10 se habla de la ofrenda Hatat de Asham, la ofrenda Asham. Isaías 53:10. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida como ofrenda a Asham. Ya, anteriormente habíamos mencionado Isaías 53 y dijimos que es evidencia del sacrificio de Yeshua, que el Eterno aceptó el sacrificio de Yeshua. Pero cuando vamos al original dice que es como ofrenda hasta que haya puesto su vida como ofrenda de culpa, es decir, Asham. Está el mismo nombre de este corbán de Levítico. Y vemos ahí en Isaías 53 que se estaba profetizando la muerte, el sacrificio de un hombre, de un siervo sufriente, del siervo de Yahvé, y que ese sacrificio sería acepto. Y que ese sacrificio, según Isaías 53:10, no es cualquier sacrificio, no lo deja suelto. La palabra hebrea en Isaías 53:10 es Asham. Dice que cuando haya puesto su vida como ofrenda de culpa, como ofrenda a Asham. Eso es Torah. Y Isaías 53:10 es Torah. ¿Cómo negar la Torah ahí? ¿Cómo negar que el siervo sufriente que va a morir, que está profetizado, y que murió, y que sabemos que es Yeshua, que está profetizado en Isaías 53, y dice 53:10 que es una ofrenda a Sham, que es el sacrificio del siervo sufriente, es una ofrenda a Sham? ¿Dónde nos dice la Torah de la ofrenda a Sham? Sacrificio de culpa, sacrificio por la culpa, sacrificio por la culpa. Levítico, Vaikra 5, 14, 6, 7 del 1 al 10. Esta es una tarde evangelística, amados hermanos. La sangre de Yeshua está viva. La sangre de Yeshua tiene poder. Pongámonos de pie y demos gracias al Eterno por ese sacrificio, por todo ese sistema de sacrificios. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás seguro de tu salvación? Para todos aquellos que no han venido a los pies del Mesías. Si murieras hoy, ¿estás seguro de tu salvación? Si la muerte te sorprendiera hoy, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Tienes segura la vida dentro de 1 hora, dentro de 12 horas, dentro de 24 horas? Nadie tiene asegurada la vida. ¿Tienes asegurada tu salvación? ¿Tienes asegurada tu pase a la vida eterna? La única certeza es a través de la sangre de Yeshua. Y es esa sangre preciosa, esa sangre maravillosa, amados hermanos, para los que estamos en este lugar, para los hermanos que nos siguen. Esa es la sangre que nos da certeza de vida eterna.
Esa es la sangre que nos da certeza de salvación. Y sabemos que cuando el Eterno nos manda a llamar, por medio de esa sangre, estamos seguros que entraremos a su presencia. Que entraremos a su presencia. Aleluya, porque la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. La sangre de Yeshua nos limpia de todo lo que nos aparta de la presencia de Elohim. Yahvé. Ya no estamos apartados de su presencia. Él nos ha acercado, nos hemos acercado a su presencia, nos hemos acercado al trono de su gloria, nos hemos acercado al trono de su misericordia, nos hemos acercado al trono de su gracia, por medio de la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach. Pon tus ojos en Yeshua, pon tus ojos en Yeshua HaMashiach. Pon tus ojos en aquel que da la vida. Pon tus ojos en aquel que sana heridas. Pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida. Pon tus ojos en Yeshua de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que da la vida. Pon tus ojos en aquel que sana heridas. Pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida. Pon tus ojos en Yeshua de Nazaret. Pon tus ojos en Yeshua de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que da la vida. Pon tus ojos en aquel que sana heridas. Pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida. Pon tus ojos en Yeshua de Nazaret. Pon tus ojos en Yeshua de Nazaret. Pon tus ojos en Yeshua de Nazaret. Gracias, Abacadosh, porque no has pensado en nosotros desde ayer, desde hace un mes, un año o la edad que tengamos. Pensaste en nosotros desde la eternidad. Gracias, Abacadosh. Solo podemos decirte gracias, amado Padre. Y con esta pequeñez, con esta limitación de ser humanos, de cerebros finitos, nos quedamos cortos para comprender ese amor derramado en el madero por cada uno de nosotros. No hay palabras, Abacadosh, para describir ese amor. Si pensaste en nosotros desde la eternidad, te hemos de servir en esta corta vida, teniendo la certeza de que pasaremos la eternidad contigo, Abacadosh. Gracias, Abacadosh. Gracias, Yeshua, por amarnos. Gracias, Yeshua, por amarnos. Ese es el verdadero amor.
Ese es el verdadero sacrificio. Ese es el verdadero corbán. El hombre carnal, animal y diabólico no ha podido entender y ha despreciado ese sacrificio. Tú sigues ofreciendo, aleluya, ese amor a todo aquel que crea. Al judío primeramente y después al gentil. Ese amor sigue siendo demostrado. Ese amor sigue siendo predicado. Ese amor sigue siendo declarado a las naciones. Y desde este lugar, al que vea esta transmisión en este momento, o quizás después, y que no haya abierto las puertas de su corazón para recibir ese verdadero amor, una vez más le hacemos esa invitación del regalo y del don de Dios, no solo de esta vida, sino de la vida eterna, para todo aquel que cree. El ser humano quiere alargar sus días en esta tierra, pero la única manera de tener certeza de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna, es a través de Yeshua HaMashiach. Porque el Evangelio no cambia, la noticia de salvación no cambia, la predicación del Evangelio no cambia, sigue siendo la misma por los siglos de los siglos, hasta que Yeshua regrese. Y sabemos que Él está a las puertas, sabemos que Él viene en breve, Él viene en breve, Él viene en breve, aleluya. Y nosotros tenemos que estar preparados. Estamos preparados, estamos con nuestras lámparas encendidas, lo estamos esperando, aleluya. Y su palabra nos está preparando para ese encuentro glorioso, ese encuentro maravilloso con Yeshua. Levanta tus manos y dile gracias a Abacadosh. De lo profundo de tu corazón, que salga ese agradecimiento. Que salga ese agradecimiento por ese corbán perfecto. No tiene precio, ese corbán, ese sacrificio no tiene precio. Aleluya. Porque es la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Aleluya. Y lo hizo por ti y por mí. Se entregó por ti y por mí en ese madero. Gracias, Abacadosh. Dale gracias por los que han de venir. Dale gracias por los que han de ser salvos. Dale gracias por los que serán tocados por su amor. Aleluya. Al norte, al sur, al este y al oeste. En el nombre de Yeshua hay un toque del amor de Dios. En el nombre de Yeshua, a través de esa transmisión, fluye el amor de Dios. Fluye la unción del Ruach HaKodesh. Fluye en el nombre de Yeshua. A través de tu predicación, amado hermano, a lo largo de la semana. Aleluya, aleluya, aleluya. No es en vano esa palabra que sale de tu boca. No pienses que es en vano. Esa palabra que sale de tu boca no es en vano. Aleluya, lo hemos leído en esta tarde. Aleluya, es el amor del Padre tocando corazones. Es el amor del Padre tocando vidas. Es el amor del Padre. En el nombre de Yeshua. No es en vano. No es en vano, porque es su amor. La sangre de Yeshua no fue derramada en vano. Nosotros somos el testimonio del amor de Yeshua. Somos testigos de su amor, aleluya.
Somos la evidencia de su amor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Abacados. Gracias, Abacados. Gracias, Abacados. Gracias, Abacados. Porque estamos acercándonos a ese día de esa celebración de Pesaj, donde vamos a recordar, vamos a conmemorar este sacrificio hecho por nosotros, hecho a favor de nosotros, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Yeshua Hai, Yeshua Hai, Yeshua Hai, Yeshua vive, Yeshua vive, Yeshua vive. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Shalom, shalom y Shabbat Tov en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Y si estás en un lugar donde no te enseñan sobre el sistema sacrificial y su obra completada en Yeshua HaMashiach, te decimos: escapa por tu vida. Aleluya. Yeshua te ama.